diseño también, cuando uno quiere. Pero no es mucha nuestra tarea, ¿no? Sino es conocer el criterio en la parte constructiva, ¿no? De las fosas, etcétera. Pero el diseño mecánico, todo eso lo hace un ingeniero mecánico, un electricista, y nosotros estamos ahí para poder, pues más que todo, dirigir la obra, ¿no? Bien. Bien, entonces ahora vamos a continuar con el último tema de nuestro programa, como son la disposición de residuos sólidos. Vamos a hacer un poquito cortos. Más importa el criterio en el caso de un edificio y saber qué hacemos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en un edificio de poder disponer de los residuos sólidos? El objetivo básico es de evacuar de forma rápida y expedita los residuos sólidos, desde el punto de producción hasta el lugar donde pueda ser almacenada y más que todo, luego después ser trasladada a otro lado, ¿no? Más por efectos de salubridad ambiental, porque si ustedes se dan cuenta, pues cuando almacenamos ni siquiera un día, ¿no? Unas horas el residuo, pues empieza a generar olores, lixiviados, humedad, ¿no? Y eso no es muy bueno porque molesta, ¿no? Molesta. Entonces hay que evacuar lo más rápidamente posible. Es molestoso y desagradable también. Bien, entonces hay cosas que hay que conocer. Hay ciertas causas por las cuales muchos de nuestros residuos no son bien manejados, ¿no? A veces hay poca colaboración por parte de la sociedad, y como vemos a diario, ¿no? Quizás nosotros mismos pensamos si hay una entidad que limpia, que barre, que lo haga y lo botamos así discriminadamente, tal como estamos viendo acá, ¿no? Ahora también puede haber que el sistema de limpieza no sea muy eficiente, trabajen no muy bien organizados, ¿no? Pero también falta de conciencia ciudadana sobre este problema, ¿no? Porque es bien fácil deshacerse del residuo, pero el problema después va a ser para otras personas, para los animales, para el medio ambiente, ¿no? Pero sin embargo, también el uso, o más que todo el consumo, ¿no? El consumo de productos ahora y utilización de elementos desechables, pues también aumenta, ¿no? La cantidad de residuos. Y aquí claramente lo expresó que no hay cultura de reducir, reusar y reciclar, que sean las 3 Rs para tener una cultura, ¿no? En lo posible hay que tratar de reducir los residuos, pero no siempre se hace eso, ¿no? O reusar muy pocas veces. Cuando se utilizaba el pañuelo todavía se daba un reuso al pañuelo, ¿no? Ahora no, todo se desecha nada más. O en algún caso reciclar, transformarlo, ¿no? Entonces, a medida que la población aumenta, pues los desperdicios también son más grandes, son en muchas ciudades, ¿no? Estamos a ver, con una población de más o menos unos 200,000 habitantes, ¿no? Y generamos 150 toneladas día. Una tonelada más o menos como un metro cúbico, imagínense, ¿no? 150 cubos que se dispone de residuos por día en algún lugar. ¿Se imaginan para el caso de La Paz? La Hollada, 1 millón. El Alto, otro 1 millón. Santa Cruz, 2 millones. Son montañas de residuos, ¿no? Realmente nosotros mismos nos estamos sepultando en residuos, ¿no? Pero eso también tiene sus cosas positivas, ¿no? Porque una vez que se dispone estos residuos, pueden generar energía. Se puede transformar, inclusive el material orgánico se puede llegar a transformar en compost, ¿no? Es decir, fertilizantes. Entonces también tiene sus partes importantes de un reciclaje también. Bien, sigamos. Bueno, hay ciertas causas entonces en las cuales pues el problema se torna complicado, ¿no? Y las consecuencias estamos viendo, ¿no? A diario nosotros, ¿no? Contaminación de aguas superficiales, porque cuando hay una lluvia,
se empieza a lavar, es decir, ya un río que tenía aguas limpias se escurría y de pronto ahora tiene que escurrir agua lixiviada, empieza a lavar la superficie y ese residuo puede ser muy contaminante inclusive, ¿no? También hay contaminación por la quema, ¿no? Se va quemando y la atmósfera también se va contaminando. Inclusive se va degradando suelos, porque los líquidos lixiviados tienen muchos iones que se van a ir introduciendo en el suelo y lo pueden pueden reducir la fertilidad de los suelos si es que están depositados los residuos en lugares donde mm, se generan, por ejemplo, campos de cultivo, etcétera, ¿no? También la salud pública está afectada, ¿no? Con los gases, humo, inclusive la misma visibilidad, ¿no? Cuando uno ve este panorama, es muy deprimente a veces, ¿no? Te impacta psicológicamente a veces. O sea, importa la contaminación visual, la estética, inclusive la turística, ¿no? Un turista que llega, pues va a decir, bueno, ¿qué pasa con esta ciudad? No está organizada, ¿no? Pero además, los residuos generan gases con efecto invernadero. Esos gases, como el metano, por ejemplo, ascienden a la atmósfera y estos, en cierto lugar, a cierta altura, pues se detienen, no se disipan totalmente. Son varios tipos de gases, varios iones se detienen. Y los rayos del sol que llegan al suelo, calientan el suelo y lo que no absorbe la tierra, pues se disipa hacia arriba. Pero como esos gases están a cierta altura, entonces ese calor nuevamente rebota y regresa nuevamente a la Tierra. Y ahí se da lo que nosotros conocemos un sobrecalentamiento. Y eso le llamamos efecto invernadero, ¿no? Bueno, entonces estos gases que se generan por eso también importan mucho, ¿no? Bien, en un sistema normal ocurre lo siguiente, ¿no? Hay un sistema de barrido de las calles, hay un sistema de recolección y finalmente una disposición. Eso es lo más normal que se hace. Pero a veces cuando los residuos están muy expandidos ya es doble trabajo, no están acumulados, hay que hacer limpieza, hay que barrer, etcétera, ¿no? Eso es por falta de cultura, ¿no? O sea, una cultura es una costumbre. Si alguien no tiene una costumbre, por ejemplo, de barrer su casa, entonces todos los días se va a ir acumulando los residuos y pueden ser problemas ellos mismos, ¿no? La ley 755 sobre residuos sólidos hace referencia a este concepto que se llama el GIRS, la gestión integral de residuos sólidos. Es decir, no solamente vamos a considerar una parte de todo esto, sino en su conjunto. Y se habla de la generación, ¿no? Hay de la generación, el almacenamiento, el transporte, la transferencia y la disposición final. A ver, veamos esto. Algunos criterios, porque hay que tener un conocimiento más o menos de la gravedad del problema, ¿no? Para poder dar soluciones a veces. Bien, entonces en el almacenamiento lo podemos hacer en contenedores. En edificios se hace de esa forma. Vamos a diseñar un contenedor, una cierta capacidad por cada, porque tampoco es indiscriminado, ¿no? Tiene que ser tan grande y tan pequeño. También se puede hacer una evacuación mediante ductos. Ahora está muy de moda esto. Claro, a veces en el edificio se coloca un ducto, se tiene una escotilla en un pasillo y se va botando ahí. Y en la parte de abajo se acumulan los residuos, ¿no? Claro, también hay una parte inferior, pueden ser estos recipientes de tipo compactador también. En la disposición final, una vez que se tiene ya el almacenamiento, en la disposición final se habla de, se puede incinerar, se puede quemar, se puede reutilizar, se puede reciclar, o finalmente lo último debería ir a un relleno sanitario. Un relleno sanitario no es más que una fosa donde se deposita lo que ya no sirve. En realidad debería ser así. Pero en nuestro caso, pues hay muchas cosas que todavía se pueden reutilizar, se pueden transformar
en otros elementos, inclusive hacer una reutilización, pero estamos todavía un poco lejos de todo esto, ¿no? En tecnología, en fin. Bien, sigamos. Ya. Entonces, como decíamos, estos desechos sólidos em, tienen un origen, desde luego, ¿no? Tienen un origen. Puede ser de tipo comercial, puede ser de tipo residencial en los edificios, puede ser de tipo industrial, puede ser de tipo agrícola, o finalmente de servicios o instituciones, ¿no? Entonces se generan de esa forma, en esos lugares. Entonces tienen varias fuentes de origen, ¿no? Ya. Ahora, una de las tareas que se realiza para poder hacer un tratamiento es que necesitamos conocer una clasificación de qué está compuesto un residuo sólido. Entonces, no crean que es un trabajo sencillo, es un trabajo realmente con muchos problemas. Hay que tener todos los cuidados de asepsia, inclusive, para hacer este manejo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tomar cierto volumen y hay que hacer cuarteos y hay que ir identificando plásticos, que sé yo, latas de aluminio, vidrios, telas, etcétera, ¿no? Entonces, se puede clasificar por su origen. Aquí hay tres formas. Eh, por el tipo de actividad, tal como hemos visto, ¿no? Aquí, por su origen, por hábitos de consumo, niveles económicos, eso va a depender mucho, inclusive de la ubicación geográfica, en la época del año, hay épocas en que se consume mayor cantidad de productos, como el caso de Navidad, ¿no? De más envolturas de papel. También por su composición y tiempo que tardan en desaparecer, porque hay elementos que son biodegradables y otros que no, que tardan muchos años. O se puede también clasificar en ordinarios y especiales. Los ordinarios son aquellos que no requieren tratamiento especial, pero los especiales sí, ¿no? Porque normalmente los de las industrias pueden generar residuos tóxicos, explosivos, corrosivos o radiactivos, ¿no? Entonces, normalmente eso viene de la industria. Se puede hacer una clasificación de ese tipo. Una clasificación así de la basura, de forma muy rápida, es este que les muestro acá. Casi un 40% de materia orgánica, un papel un 28%, plástico es un 9%, vidrio un 8%, cenizas un 5%, textiles un casi un 4%, varios químicos desechables un 3%, metales casi un 3%, pilas y baterías un 0,16%. Entonces, cada ciudad tiene una característica, no todas las ciudades o los municipios generan ese tipo de residuos. No, pueden variar. En el caso nuestro, por ejemplo, en Oruro, el 60% es materia orgánica, aunque ustedes no crean, es materia orgánica, 60%, ¿no? Entonces, ya como verán, eh, claro, va a depender mucho también, como habíamos dicho, del grado y de la capacidad adquisitiva de las personas, ¿no? Un pueblo que es pobre, diríamos, su basura también va a ser pobre, ¿no? Un departamento donde se genera mucha riqueza y pueden consumir y hasta a veces eso pasa, ¿no? Se consume o se compra algún producto y no se consume todo siquiera, sino la mitad se consume o partecito y luego lo bota. Entonces, eso depende de la capacidad de adquisición. Pasa en ciudades como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Donde hay cierta capacidad adquisitiva y, bueno, y en muchos lugares, como el caso de Santa Cruz, por ejemplo, no es que porque ya no quieran comer, en el caso del pan, por ejemplo, sino que se echa a perder. Si uno compra mucho pan, al día siguiente ya está con moho, entonces a la fuerza tienes que botar, ¿no? Entonces, de ese tipo de cosas, o sea, consumir lo que se necesita, ¿no? Sí. En nuestro caso, no, en el altiplano todavía tú compras pan un día, puede durarte unos 2 días más, de paso, ¿no? Entonces, esa también es una característica, ¿no? Bueno, sigamos.
Entonces, hay desechos en el fondo que son orgánicos y a esto llamamos biodegradables. Todo lo que es orgánico, un caso de vegetales, eh, em, restos de comida, restos de la jardinería, etcétera, son estos biodegradables, ¿no? En el caso de cáscaras, semillas de frutas, pastos, árboles, etcétera, todos son bien. O sea, con el tiempo se puede transformar esto, ¿no? Bien. En el caso de la madera, papel, cartón también son biodegradables, se pueden degradar con el tiempo, se pueden llegar a volver elementos simples para volver a utilizarlos. Pero también hay desechos inorgánicos y estos no son biodegradables, o sea, con el tiempo no van a transformarse. Nosotros tenemos que forzar esa transformación, como el caso de envases de PVC, latas de aluminio, bolsas de plástico, vidrio, envolturas de dulce, pilas, etcétera. Estos son inorgánicos, no podemos directamente, ¿no? Sino que tienen que sufrir una transformación. Bueno, fíjense que lo más normal, que en el caso del transporte, en el caso nuestro vemos en la ciudad, que tenemos unos carros compactadores, ¿no? Se, se llaman los Zolom, se llama. Y todos los días se hace esa operación de... Porque les comento que hay tres formas de hacer un recojo de basura, ¿no? Se llama uno puerta a puerta, con estos equipos. Luego hay otros que son esquina a esquina. Va el carro, puede ser no precisamente un computador, sino puede ser una volqueta. Y toca una campanilla y todos salen a botar sus residuos, ¿no? Y va a depender mucho del barrio, ¿no? Y de la zona, etcétera, la cantidad de personas, etcétera. O porque esto también se hace una evaluación, ¿no? Porque del consumo de energía, del desgaste de equipo, entonces se hace una planificación. Entonces puede haber puerta a puerta, esquina a esquina, y por contenedores. Se puede depositar contenedores que estén ahí una semana, dependiendo del estudio que se ha hecho para poder dejar. Y otro que llama la atención, fíjense, es este detalle mm, de la transferencia. En nuestro país no hay estaciones de transferencia, pero en nuestras ciudades, en las metrópolis, que son uniones de ciudades, en el caso de Distrito mm, Federal de México, son varias ciudades que están ya juntas. Entonces, pero las distancias son largas. Entonces, tiene que haber un lugar donde puedan almacenar el residuo. Vienen con estos carros compactadores y depositan en esas tolvas. Y otros carros más grandes, los trailers, llevan recién al relleno sanitario. En nuestro caso, en Bolivia no existe todavía esto, ¿no? Pero ya se va a dar en algún momento, porque ya muchas ciudades se están uniendo, ¿no? Eso vemos porque hay mucho loteamiento, entonces va a haber mayor cantidad de población. Y eso realmente es bien preocupante, ¿no? Sigamos. Otro problema es la disposición final. Fíjense, esta es una fotografía de otro país, mm, pero que es similar al nuestro. Muchos viven de la basura, ¿no? Recogen para el caso de reciclar y ven. También eso influye en el grado de pobreza que tienen esos países, ¿no? Y bueno, están expuestos a todo tipo de enfermedades. Y como verán, su esperanza de vida no es muy larga. En el caso de residuos biodegradables, se puede aprovechar en el compost, como les decía, se puede utilizar y ese compost puede generar inclusive gas metano que se puede utilizar pues como energía calorífica, ¿no? Ese compost se puede utilizar como abono natural y eso se está haciendo en muchos lugares. Ahora, les decía, la parte buena de todo esto es que esos depósitos de grandes residuos de basuras ya están generando energía, más que todo gas metano. Y eso es bueno, ¿no? Porque, claro, va a depender mucho del tratamiento que hagan también, de la disposición, de la forma de planificación que hayan hecho, ¿no? Porque en Santa Cruz, por ejemplo,
nuestro medio, primero, los lixiviados son pocos, es decir, la humedad que sale, y ustedes se han debido dar cuenta cuando tenemos una bolsa de basura un buen tiempo, pues hasta un día ya hay humedad y está saliendo, se está lixiviando, decíamos, se está lavando, ¿no? Va chorreando humedad. Eso pasa en un pero en grandes cantidades. En Santa Cruz es como un río que van a unas lagunas y después se hace el tratamiento. Son montañas, montañas de residuos sólidos. En nuestro medio todavía estamos nomás con cierta cantidad, pero más bien que se ha establecido que nuestros residuos son muy secos, no genera mucho lixiviado. En el relleno que tenemos en Guajara, en realidad no hay líquidos lixiviados, pero en otros casos es realmente crítico. Sigamos. Bien, en muchos lugares también estos residuos, que es producto también de la incineración, etcétera, se han, como en este caso, se han comprimido plásticos y se han generado ladrillos para la construcción. Entonces se han generado ladrillos ecológicos, ¿no? Que no contaminan el ambiente, en fin. Y claro, se van dando ideas, ¿no? Tiene que darse de esa forma porque en tiempo esta parte de la situación es un poco complicada, no hay dónde depositar estos residuos. Y el caso de los plásticos es lo más crítico, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Bien. Les estaba mencionando que hay una regla de las tres R's, el de reducir, reciclar y reutilizar. Se han hecho campañas para todo esto, como ven, aquí ahí se estaban reutilizando, tal vez en ambientes, esas son cajas de madera, se han tratado de utilizar en muebles, etcétera, ¿no? Pero a pequeña escala, inclusive como material en mampostería, ¿no? Pero se han construido de alguna forma, se han podido hacer, pero no es suficiente, ¿no? Hay que ver otras formas también de poder utilizar. Hay que analizar, ¿no? El costo-beneficio. Ahora, en el caso, quizá un caso muy crítico es el barrido de las calles, ¿no? En muchos lugares, bueno, a veces cuando nos dice en uno de los recibos de Mao, dice barrido de calles, dice, ¿no? Uno se imagina que van a barrer toda la calle. Y no es así, según el contrato, el trabajo que hacen también con los operadoras, es que tienen que barrer 1 metro nomás. Y a veces les exigimos que vayan todo, como en este caso. Puede haber municipios que hagan este trabajo de limpieza, hasta de lavado. En Corea del Sur, yo tuve la oportunidad de viajar en un curso, allí tienen un sistema que se llama em, son ciudades modernas que están controlados todo automáticamente. Y inclusive el lavado de calles es automático. No tienen contenedores de agua en el subsuelo que después de un tiempo ascienden unos propulsores y empiezan a regar y lavar las calles, ¿no? Realmente es una tecnología. Nosotros estamos, no sé, ¿a cuántos años de esa tecnología de esos países? Bueno, entonces, además de eso, del baldío se tiene que almacenar en muchos lugares. En La Paz, por ejemplo, he visto muchos de estos contenedores que son más modernos, muy interesantes. En nuestro medio se ha visto muy pocos, ¿no? Bueno, pues depende también mm, de la actividad que uno realiza, de la gestión más que todo, de la gerencia, ¿no? Cómo puede modernizar sus sistemas de recolección, sus contenedores, etcétera, capacitar a la gente, a las personas que trabajan, etcétera, ¿no? Bueno, en muchos lugares se está dando lo que estaba comentando, ¿no? Que los residuos ya no es más fácil bajar de este carro arriba de un piso elevado, ¿no? Llevar su basura hasta abajo, ¿no? Si nos utilizan estos ductos, se diseña el ducto que tiene una cierta capacidad. La norma DIN establece un diámetro de 40 centímetros. Y en las paredes, en el pasillo, se puede colocar residuos ordinarios, biodegradables, reciclables, y estos van a ciertos contenedores. Entonces, eso todavía. Creo que estoy en pausa, ¿no? A ver, a ver un momentito, voy a volver a la pantalla. Ahora sí.
Entonces, en los edificios existe una forma de poder hacer este traslado de residuos, porque eso es lo más desagradable, ¿no? Que el residuo empieza a generar eh, olores más que todo. Entonces se puede establecer en el edificio un ducto que se puedan depositar todos ellos y en la parte inferior se pueda recibir en unos contenedores, ¿no? Y también a veces eh, compactarlos, ¿no? Y aquí ven, en muchos edificios se ha visto que se hace de esta forma, ¿no? Hay cuartos de basura para ir almacenando los vidrios, desechos de papel, ordenados, desde luego, ¿no? En esos tres que vimos acá, aquí, ¿no? Entonces hay ordinarios, biodegradables, reciclables, etcétera. Entonces se puede organizar. Ahora bien, existen puntos de descarga en cada edificio, ¿no? Pero puede haber otra forma de poder establecer. Se trata de un sistema de evacuación de residuos. Es como el alcantarillado esto. Además de tener en el edificio esas formas de poder evacuar, y ya en la parte inferior existe otra forma ya en muchos países, y es conductos. Se trata de un mecanismo muy interesante, y aquí está una de las fotografías, ¿no? Inclusive se puede utilizar no solamente en los edificios, ¿no? Sino que venga, sino es que por ciertos sectores existe una succión de todo esto mediante los ductos a estos carros que luego lo van a depositar al relleno sanitario, ¿no? Pero ya existe muchos en Suiza, por ejemplo, esto está ya muy difundido todo esto, ¿no? No hay mucho traslado de estos, sino que se succiona y pues esto se evacúa después, igual que en una alcantarilla, ¿no? Pero no es en toda, no diríamos, no es una red grande, no, sino que es por sectores. Se puede trabajar mediante un sistema, mediante estos casos que succionan. Desde luego la basura tiene que estar compactada, tiene que tener ciertas características. Entonces se puede obtener ese tipo de procesos. También ahora está muy difundido este tipo de cosas. Claro, para llegar con esa tecnología se necesita pues muchas inversión más que todo, ¿no? Y obtener la tecnología, porque esto es automatizado. Los motores, la succión, la compresión que se le va a dar a todos estos equipos. Entonces, pero existe ya la tecnología, ¿no? Bueno, no sé, en algún tiempo llegaremos a esa tecnología seguramente. Lo que pasa es que debe haber fuentes de experimentación y eso es lo que falta, ¿no? La universidad debería ser la que experimente todo esto, pero faltan recursos económicos para hacer todos estos procesos y luego difundirlos en la ciudadanía, ¿no? Pero falta normalmente solamente hay dinero para poder llevar adelante la cátedra, en fin, pero no hay para investigación, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, y aquí está un detalle de los componentes del sistema, ¿no? Es un ducto permanente y en cada piso existen estas tomas, ¿no? Estas aberturas y aquí estamos viendo a una persona evacuando sus residuos. Y estas llegan a este contenedor, ¿no? Este contenedor. Ese es el primer caso. Y en el otro caso, este ven al contenedor. La norma DIN tiene muy bien establecido todos los anchos, dimensiones, está previsto por la norma DIN y normalmente se adopta. Uno de los lugares donde tiene este sistema de evacuación, y ha sido hace mucho tiempo, es el edificio de Entel o de Coteora, ¿no? Se van a fijar, tiene todo este criterio se ha implementado hace buen tiempo. Y aquí están los recipientes, ¿no? Para el almacenaje. Aquí los detalles de cómo llegan los residuos a depositarse a estos lugares. Bien, ¿cómo se calcula la cantidad de residuos generados? Eso es lo más importante. En cada departamento habría que calcular cuál es su volumen, ¿no? Entonces se calcula en función de la población, la producción per cápita, en la capacidad del recipiente, la densidad de la basura y un factor de seguridad. A veces no siempre se puede o no se puede evacuar eso, ¿no? Sino que a veces los carros que
que recogen la basura, no siempre a veces por diversas razones, manifestaciones, bloqueos, no siempre está, después de que un día no vengan, o dos, no se toman siempre un factor. Pero este ecuacioncito nos permite calcular el volumen que nos da en litros, ¿no? Nuevamente, para una familia de 5 personas, 50 litros es un detalle que sale para nuestro medio, ¿no? Bien, jóvenes, todo esto tiene que ver mucho con la parte legal, con la ley del medio ambiente. La ley del medio ambiente y la ley 755 nos obliga a tomar decisiones. En un edificio hay que ver cómo vamos a evacuar, ¿no? Bien. Ha habido iniciativas de distintos organismos, ¿no? Respecto a los reciclajes, de uso, etcétera. Cómo podemos aumentar estos programas, etcétera. Pero depende de quién, de las entidades que manejan. Por ejemplo, la Secretaría del Medio Ambiente debería hacer su tarea. Y tienen, según la ley, tienen un fondo, o sea, el FONAMA se llama, Fondo para el Medio Ambiente. Y ellos reciben dineros. Y ese dinero debe invertirse en la capacitación, en la orientación, en el manejo, etcétera. Pero a veces no hay esos recursos, ¿no? No se conoce qué destino tiene. En fin, como conclusión podemos decir que la producción de residuos domésticos en edificios colectivos es un problema diario, ¿no? La contaminación ambiental urbana se da por los residuos, eso lo vemos a diario también. Existe conocimiento y yo diría muy poco, ¿no? De todo esto. Mucha gente no conoce la ley y no sabe cómo operar. En el caso, por ejemplo, de los comerciantes, ¿no? Tienen un conocimiento muy escaso. Entonces hay que ayudarles, hay que hacer campañas, hay que hacerles conocer, ¿no? Que existe una ley y que deben actuar de alguna forma. También hay ciertas condiciones de operación de las empresas operadoras que son a veces muy reducidas, ¿no? Hacen lo mínimo que puedan, porque a veces económicamente no genera recursos, ¿no? Ahora, el reciclaje, la reutilización y la reducción son tareas inmediatas para todos, ¿no? Nosotros nos damos cuenta de todo esto. Podemos hacer en nuestras casas, nosotros mismos podemos, pero ¿qué es de las demás, de las personas que viven y que no conocen ni la ley, no les capacitan, etcétera? Pero sin embargo, la ley establece todo esto. Genera, o sea, hay fondos que se deberían dedicarse a esto. Por ejemplo, hay un fondo verde que se llama, que a través de Naciones Unidas llega al país. ¿Y quién sabe de eso? Son dineros que porque no contaminamos y producimos mayor cantidad de oxígeno, nos llegan dinero de otros países. Eso lo maneja el gobierno, ¿no? No sabemos qué destino tiene. Eso debería ser para esas campañas, para ayudarnos, pero a veces no pasa nada, ¿no? Bien, hasta aquí hemos llegado, jóvenes. Es nuestra última clase. La siguiente vamos a dar nuestro primer parcial el próximo jueves y así sucesivamente vas a completar la siguiente semana con el tercer parcial y el examen final. Bueno, espero que concluyamos. Espero que hayan hecho sus proyectos que ha dado el auxiliar y vamos a dar el siguiente examen de alcantarillado sanitario. Como han visto, esto es criterio, porque ahí no hay que calcular nada, hay que adoptar, ¿no? En función de la capacidad eh, de cada tubería, ¿no? Bien, entonces vamos a quedar acá y nos encontramos el día jueves a partir de las 18 en la FNI Centro para nuestro siguiente examen. Bueno, que tengan muy buenas noches y hasta el día